Y sí, mis amigos, la fiebre de 100 años de soledad comenzó. Hace apenas 2 días la serie está en la plataforma de Netflix y hoy por hoy el planeta está hablando de una de las series más costosas de la historia de la plataforma. Y no podíamos quedarnos atrás. Qué mejor conversar con su protagonista, este actor que todos amamos odiar. Lo odiamos como Onofre Duarte, lo amamos como el Crespo Ortega también en dos producciones maravillosas. Y hoy por hoy Diego Vázquez se deja la vara más alta, esta vez encarnando a José Arcadio Buendía. Así que yo te diría buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Vladimir, muy agradecido de estar con ustedes y muy honrado también de que hayan querido contar con mi conversación. En este tiempo estoy feliz. Como decíamos, ¿viste? Un bandido honrado, ese es uno de tus proyectos más exitosos en Latinoamérica. Sí. No, pero bueno, me divertí mucho con ese personaje, pero así también estoy disfrutando ahora este gran momento y este gran regalo que nos deja Netflix, que se llama 100 años de soledad y que obviamente Latinoamérica lo agradece porque es una superproducción. Y ahí estás tú nuevamente a la cabeza de este proyecto con un fabuloso elenco, dando vida a uno de los personajes más icónicos, ¿no? De justamente del mundo de Gabriel García Márquez. ¿Cómo llega a ti todo esto, Diego? Pues esto, yo siempre he dicho que las cosas, cuando uno las anhela, tiene que hacer algún esfuerzo para encontrar las cosas, pero en este caso el proyecto me fue llegando de la manera más extraña. Puedo decir que fui el último actor, el último día, el último casting que se presentó para las directoras de casting, las españolas Yolanda y Ana, eh, en el mes de febrero del año pasado. Ya casi vamos a completar 2 años. Ellas tomaron la decisión y fue el último día que estuvieron aquí en Colombia revisando las últimas cosas. Supongo que ellos ya tenían en su cabeza algo, pero yo era absolutamente inocente de lo que estaba pasando por la cabeza de ellas. Yo trabajé primero el casting de El padre de Nicanor, Nicanor Reina, y me sentía muy contento de que me hubieran llamado para esto, pero jamás llegué a imaginarme que iba a estar interpretando a uno de los personajes que yo más amo, además en la historia, en la novela de García Márquez. Eh, y pues esas son, para mí, son bendiciones que Dios le tiene a uno preparadas y sorpresas magníficas. El universo de este ganador del premio Nobel no es fácil. Es una historia que fusiona la realidad con mucha fantasía y pues hay muchas historias que se entrelazan y que se leen en las entrelíneas también, ¿no? De una narrativa maravillosa y que por primera vez una producción colombiana lleva a la pantalla chica en formato de serie, lo cual le da la posibilidad también de poder Mm. explayarse y hacer entender mejor el universo de los personajes. Creo que ha sido algo sumamente ambicioso, pero al mismo tiempo algo que en estos pocos días, estos par de días en realidad, a ustedes les debe haber dado una gran sorpresa en cuanto a la reacción del mundo hacia la obra. Sí, pues yo creo que todavía no hemos aterrizado la dimensión que ha tomado esto. Y con relación a lo que estabas mencionando, fíjate que yo hace unos años, yo escribí el guión de una película de cine. Después de haber terminado de escribirla y haberla ya trabajado, dije, me voy a meter con 100 años de soledad porque en diferentes etapas de mi época, de mi vida, la tuve muy cerca. Entonces la leía por ahí cada 5 años para no olvidarme y para refrescar ese lenguaje tan hermoso de Gabo y para recordar un poco cómo es que se cuenta, ¿no? Entonces, para mí era un proyecto que estaba de alguna manera muy ligado a mi corazón y un día dije, voy a escribir un guión por mi cuenta, ¿no? Que cuente 100 años de soledad. Y estos 100 años de soledad no pueden ser contados en una película así como Lo que el viento se llevó o una película de estas épicas, porque no da. La historia es demasiado extensa para contar en 3 horas. Pero tampoco se puede hacer una telenovela de algo con estas características. Y yo sí eso anhelaba y descubrí que era posible ver 100 años de soledad a través
de 24 libretos. Yo dije, esto tiene que tener más o menos 24 libretos. Yo analicé, estuve como 6 meses trabajando mucho en la estructura narrativa y había algo en común que era, digamos, los tiempos, ¿no? La línea cronológica de la historia. Y bueno, ahora cuando se me acerca al proyecto, veo que era por ahí, pero yo nunca pude escribir ni siquiera un primer parlamento porque como es una historia contada, y yo estaba partiendo del hecho, por mi oficio de actor, del oficio de los personajes a través de charlar, de hablar, de comunicarse, de establecer el hilo dramático desde el diálogo. Entonces, pues dije, no estoy listo. Y me tocó cuando llega hace unos 2 años y medio que se empieza escuchar el rumor de que iban a hacer 100 años de soledad, yo sentí frío en mi corazón y dije, bueno, al fin alguien lo hizo, pero jamás en la vida pensé que iba a estar, que iba a ser parte tan importante de este proyecto. En el mundo entero ha habido muchas reacciones, yo creo que aún de verdad, volviendo al final de la pregunta, es muy importante entender que 100 años de soledad va a tener todas las visiones del mundo, porque hay millones de lectores y cada lector tiene un Macondo y cada lector tiene un José Arcadio y ponerle la cara a un José Arcadio que tú has tenido en tu imaginario que a veces ni siquiera has podido definir con un rostro, con una actitud física, con unas características, pues es casi que imposible. Entonces viene el momento en el que tú dices, bueno, de la única manera en que esto puede tener eco es a través de la, la credibilidad con la que estás interpretando o cómo te metes en el proyecto. Y creo que todos los que estuvimos allí, desde el primer plano hasta el último, los que trabajamos en esto, entregamos el alma. Y eso se nota, eso se ve porque hay mucha verdad en los personajes, Sí, ¿no? Si bien hay mucha magia, porque la historia también entrelaza todo eso, pero dentro de esa magia, a mí me gusta mucho y te soy sincero, Diego, estoy todavía a 3 capítulos de terminar esta primera temporada. ah, uy, Ok, pero esto no pasa de entre hoy y mañana, ¿viste? Aprovechando que hoy es viernes, mañana es sábado y ya me quedo sí, listo, preparado para lo que sea la segunda temporada, no sé, Netflix le ponga fecha. sí. Pero soy de esas personas que me gusta avanzar y de vez en cuando retroceder, porque quiero entender el contexto de muchas cosas que se dan dentro de ahí. Creo que la riqueza de esta serie está justamente trabajada muy en el detalle, ¿no? En las cosas, en esas entrelíneas de los textos y cosas que vas diciendo, oye, pero esto es increíble, pero a ver, quiero volver acá para después volver a conectar con lo que está pasando. Entonces me tomo el tiempo de mirar los capítulos, no te los miro así como quien dice, De ay, ya, corrido. ¿no? Entonces lo busco más desde el lado del análisis, entonces, pero no deja de ser un viaje lindo. Ahora que has visto ya la obra terminada, editada y todo, ¿cuál ha sido tu primera impresión? Pues de hecho tengo que confesarte, igual que todos los actores que participamos ahí, teníamos muchas inquietudes, muchas dudas, muchos temores, porque no sabíamos de qué manera la dimensión de una narrativa como la de García Márquez podía ser, mm, digamos, ensuciada por, esta doble dimensión que es la pantalla plana, ¿no? Partimos del hecho de que la literatura no va a competir jamás con las imágenes audiovisuales, así tengas la inteligencia artificial y los efectos especiales más maravillosos del mundo, jamás vas a competir con el imaginario de la lectura. Entonces, partiendo de allí, de todas maneras, tú entiendes que puedes contar y creo que la magia de estos libretos iniciales arrancan con la idea de que no van a competir con lo que está escrito, sino que van a tomar los fragmentos de lo que está escrito y van a tratar de construir ese poema a través del tiempo en una línea cronológica y cuando los personajes ya empiezan a tener el peso de la palabra hablada, se acerca un poco más a ti, pero después se aleja cuando tenemos que tener un narrador que nos está contando los tiempos, que nos está contando las emociones, que nos está contando cosas, porque lo que sientes en el corazón, a veces con un solo plano, puede salir, pero no todo el tiempo las personas están leyendo lo que están viendo a través de sus ojos, ¿no? Lo que están, si una lágrima sale o una cosa se hace,
Tú sabes que ante la pantalla el valor de las acciones cobra una dimensión gigante. Y en este caso la narrativa, la voz de este Aureliano está haciendo está siendo como el tráfico por esos tiempos, por esos espacios y por esas emociones de los personajes. Entonces yo creo que ha sido el reto más difícil de encontrar y cuando terminé de ver, que anoche lo terminamos de ver, mi esposa y yo, no lo habíamos visto antes, eh, sentí como una paz absoluta porque dije, lo han logrado y lo sabía porque en el libreto lo veía y creo que fueron fidedignos al libreto y este libreto fue muy trabajado, muy de verdad construido, como dices tú, con filigrana. Cada objeto, cada elemento que se usó allí era real. Nosotros aprendimos a usar pluma, nosotros aprendimos la lengua, no repitiendo el texto, tratando digamos, de decir, habla latín. No, nos dieron clases de latín, nos dieron clases de sánscrito. Los elementos que se usaban en los laboratorios eran elementos reales, objetos que pueden tener 100 o 150 años de creación, pues aquí los hacían, los conseguían. En fin, todo es tan real y tan genuino que eso también nos ayudó muchísimo. Creo que ha sido como el mejor aporte que hemos tenido los actores para no tener que hacer, aparte del esfuerzo mental de construir un elemento que no existe. Nos enseñaron a usarlos, el daguerrotipo, las cámaras, los telescopios, todos los elementos eran reales. Maravilla, ¿no? Es que es una maravilla. Tengo entendido inclusive que la ciudad escenográfica es una ciudad que no solamente tiene las fachadas, sino también toda la parte interna, ¿no? Es una ciudad real, o sea, el bar, la casa de los Buendía, etcétera, etcétera. O sea, todo el lujo de detalles que se van viendo en la serie son cosas que sí están puestas. No es un, ¿cómo se llama? No es un set de estudio y luego una ciudad escenográfica, si no es algo maravillosamente bien planteado. ¿Es correcto eso, Diego? Sí, señor, no es solo una ciudad, sino tres ciudades, porque Wow. está el Macondo original, el Macondo inicial, que queda junto a la orilla del río, el Macondo que aparece después del capítulo 3, que es cuando ya están las calles construidas, demarcadas, que todavía no está la iglesia, después se construye la iglesia. La casa de los Buendía se construyó tres veces. Cuando llegas al capítulo 5 ya es una casa y de ahí sigue hasta el final. Pero antes de esa habían dos casas anteriores, dos casas primitivas, digamos. Entonces, ha sido un lujo de una suerte de investigación profunda, de detalle, para poder hacer que cada cosa coincidiera con el tiempo real y que cada personaje no hubiera esos saltos que a veces lo sacan de la historia. Tú fluyes con la historia tranquilamente porque sabes que hay muchas cabezas que han pensado antes que tú cualquier duda que te surja. Entonces, eso implica un respeto enorme, no es solamente la inversión económica, sino permitir que las personas que están al frente de estos proyectos en arte, en dirección, eh, hubo mucho apoyo histórico, de hecho, hasta los mismos Rodrigo y los hermanos, los hijos de Gabo, estuvieron presentes en todos los procesos, como, como apoyando todo lo que se planteaba como para resolver las escenas o para resolver las historias que iban pasando, siempre tuvieron ese apoyo. Entonces, ahí no hay pifias, ahí no hay errores en términos de descuidos. Todo ha sido absolutamente planeado. Es una maravilla, digo, es una maravilla. Creo que cada detalle puesto ahí tiene un propósito y es muy lindo de poder ver. José Arcadio tiene un perfil, ¿cómo se dice? Un arco, ¿no? Dramático bastante Sí, complicado. Es un sí, hombre, es un soñador, es un hombre que lleva a su pueblo, es un líder, pero también es un hombre que sueña, que aspira por el conocimiento, que tiene hambre de conocimiento y por eso su relación con Melquiades y por eso su relación con aprender y con conocer y entender el universo donde está. Pero esto también lo lleva a un estado
¿no? Después completamente que raya los bordes de la locura, y es por esto Totalmente. que esta fotografía que está aquí a mi lado, pues es parte Sí. de esta historia, ¿no? Cuéntame un poquito el construir el personaje desde el momento en que te llega y la idea y el cómo llegan a negociar con los directores y todo eso para poder entregar a este hombre que comienza como un líder y termina como un loco. Exactamente. Es un arco muy bien definido desde la dramaturgia. Perdóname, estoy con un poquito de tos. Así andamos todos, te cuento. Perdón. Sí, Bien, retomamos entonces. El momento en el cual yo aparezco en la historia es un José Arcadio que tiene ya más de 50 años, que ya ha trasegado eh, toda toda esa etapa, digamos, eh, soñadora de construir ese pueblo más. Perdón, Vladimir, qué pena. ¿Podemos suspender un segundito? no, tranquilo, haz Sí. lo tuyo. Para un segundito. No, Sí, es que sí, tranquilo, estoy haz lo ahogado. tuyo, haz lo tuyo. Bueno, Ya. estoy conversando con el actor Diego Vázquez. Ustedes lo conocen, si vieron Cien años de soledad, lo han visto como José Arcadio Buendía, el patriarca de la familia, ¿no? En esta obra que es maravillosa y que obviamente nos lleva a soñar mucho. Quienes ya leyeron la obra de Gabriel García Márquez entenderán perfectamente, ¿no? Todo el proceso creativo que se ha dado para poder llegar a esta primera temporada que está dejando a Latinoamérica con la cabeza pues revuelta. ¿Todo bien, Diego? ¿Todo tranquilo ya? Ay, Perfecto. sí, tuve una pequeña crisis porque es que estoy con un comienzo de bronquitis, ha sido una semana demasiado intensa. Me eh, imagino. el lanzamiento era un espacio abierto. Yo estoy acostumbrado a vivir en el campo, pero al frío de Bogotá afecta mucho. Bueno, Bueno, no, no importa. volvamos al tema. A mí me encanta la idea de poder hablar un poco de este niño grande, de este niño viejo, porque básicamente en él es como que se da ese proceso que le da a las personas que se mueren cuando se van apagando, a los viejos que se apagan, no a los viejos que se mueren como pasa en muchas partes, por muerte violenta, sino por muerte natural. Y este hombre se va, llega a su top, digamos, deja organizado un pueblo, ahí es un hombre con un sentido absoluto de la justicia, es un hombre con un sentido de la integridad tan grande que jamás traicionó a su mujer, que jamás siquiera pensó en otra persona, que siempre cargó a su espalda el lastre de haber causado la muerte de una persona por ese orgullo y sabía que al que lo eximieron de culpa, él sabía que era culpable el resto de su vida y cargó con Prudencio Aguilar el resto de su vida. Y también con esa culpa de haber cometido casi que ese pecado original, si lo ponemos en términos bíblicos, que es cuando te casas con tu propia sangre. Entonces, él Úrsula logra era una superar. prima, por cierto. Sí, exacto, es su prima en primer grado, y había pasado ya con esta misma familia. Y sabes que esas historias se repiten mucho en sitios apartados de nuestro país y supongo que en muchas zonas rurales, porque las personas no se mueven mucho, no se comunican. Entonces, las familias se quedan en un solo sitio y digamos que casi que naturalmente se van relacionando porque no salen. Bueno, el mundo ahora es diferente, pero en esta época era otro, ¿no? Estamos hablando de hace casi 2 siglos. En fin, este hombre que logra de alguna forma superar este trauma y este gran golpe que significó para él cargar con ese peso, eh, logra de alguna forma establecer ese sueño que era su pueblo, un pueblo donde haya justicia, un pueblo donde todo el mundo compartía las cosas, y de repente empieza a aparecer un poco de historias de afuera hacia adentro, que tiene una metáfora extraordinaria en la obra de García Márquez, que es que las personas de Macondo, solamente José Arcadio se va y alguno que otro se va, y los otros llegan y se van, pero los que están en Macondo no se van, no se pueden ir, no sé, es una cosa que pasa rarísima porque llegan los gitanos, hacen su temporada y se van y siguen para otro pueblo. Vuelven a los años y vuelven a pasar y estas personas se quedan ahí en ese ciclo. Y quizás el único que logró superar esto es José Arcadio, el hijo de José Arcadio Buendía,
Y entonces todos se quedan en este pequeño universo en donde son influenciados de tal manera de tantas historias y tantas cosas que vienen de afuera que para ellos todo es extraordinario y lo que es normal y consciente y real en todas partes para ellos es completamente mágico. Y este hombre, José Arcadio Buendía, con toda su sabiduría y con toda su inteligencia y su capacidad de racionalizar las cosas, se queda corto para entender tantas cosas del mundo y por eso ve en Melquiades como este ser que es como su salvación. Cuando Melquiades termina de hacer este apocalipsis, que es básicamente la historia de los 100 años de Macondo, eh, muere, él parte, este hombre se queda sin brújula y José Arcadio Buendía se desconecta en esta parte, en este momento de la realidad y ya no sabe en qué mundo está, ¿no? Si en el mundo de los que están más allá o si en el mundo de los que están acá. Y por supuesto que esto es también la metáfora de la soledad cuando uno busca sus sueños, cuando uno busca sus anhelos, ¿no? Entonces hay que hacerlos, de alguna forma uno se va aislando del resto del mundo. Y por supuesto llega a este punto y empieza la decadencia absoluta. Sin embargo, siempre sigue siendo el gran patriarca y el emblema de Macondo. Entonces, para mí esa transición es una transición bellísima porque desde luego que uno tiene sus referentes y en el caso mío, mi padre fue mi gran referente, un hombre conocido en su pueblo, un hombre honrado hasta el tuétano, con defectos, con virtudes, pero a quien todo el mundo le decía por su apellido, el señor Vázquez, donde quiera que lo veía lo saludaban. El señor Vázquez se pensionó, se hizo una persona viejita y seguía siendo el señor Vázquez. Entonces, todas estas cosas que van como historias paralelas son instrumentos y herramientas que a uno lo van acomodando, le van llegando para servir de soporte a los personajes. Y este José Arcadio para mí es como la revelación de este ser humano que ya no forma parte, ya no conecta más con este mundo, sino más bien con un mundo espiritual y un mundo que va más allá del tiempo. Es una maravilla y creo que este viaje ustedes nos han dado el placer de poder transitar a través de este mundo en 8 capítulos que nos Y, dejan, aún así nos dejan todavía con ganas de más, ¿viste? Que claro, queremos ver más. hasta ahora va la mitad. Sí, bueno, y seguramente el 2025 este desenlace será maravilloso tanto como ha sido esta primera parte. Diego, sos un actor que le gusta desafiarse mucho. Creo que tus personajes hablan por sí solos. Yo me acuerdo de Don Ismael en El Chapo, me acuerdo de haberte visto hace poco, se transmitió en mi país en televisión abierta Un bandido honrado, hace creo que el año pasado, sí, Sí, ¿no? comedia. Y bueno, y yo dije al comienzo de esta entrevista y lo repito, ¿no? Era impresionante cómo se me ponía el corazón chiquito viéndote como Onofre Duarte y haciendo todas esas maldades en Leandro Díaz, porque fue una de mis series Sí, favoritas sí, hace un sí. par de años atrás. Entonces, Sí. te veo siempre haciendo cosas muy diferentes. ¿Cuál ha sido de todos estos personajes el mayor desafío para vos en tu carrera? Yo, mm, yo creo que quizás, pues no, casi nunca lo pienso, pero Yo, yo parto de la idea de que los personajes empiezan a llegarme. Yo no busco los personajes, pues claro, uno tiene que hacer audiciones. Yo creo que de alguna manera ahí, si se tratara de buscar distancias con los personajes o cercanías, eh, ahí se pone la cosa compleja, porque cuando el personaje es tan cerquita a lo que a mí me gusta hacer o a lo que yo pienso, eh, se vuelve más complicado acercarse, porque entonces tú no sabes si estás haciendo tú o si estás buscando, perdón, si estás buscando a un personaje que de pronto no es lo que ellos quieren, digamos, el objetivo, el target sobre el cual están trabajando. Mira,
déjame decirte que me cuesta mucho decirte. Yo siento que yo he disfrutado mucho cada uno de los personajes, pero también siento que cada uno me ha costado muchísimo. Eh, Hay unos que tienen mayor o menor desafío dependiendo de los tiempos que uno tiene para trabajarlos, dependiendo de las situaciones y las escenas. El actor tiene que desligarse y quitarse todo vestigio de moralidad, de juicio sobre sus personajes para que el personaje empiece a surgir. Y a veces hay unos que les cuestan más a uno que otros. Hay cosas con las que yo éticamente no, yo, Diego, pues no comparto, pero que tengo que representar. Y eso no significa que lo vaya a hacer en un porcentaje menor al que debo, digamos, potenciarlo en el nivel al que yo puedo, no puedo llegar. Tengo que dar el 100%. Y en esa medida yo siento que todos son ricos. Afortunadamente, por ejemplo, José Arcadio Buendía me dio casi 4 o 6 meses de tiempo para no solo aprender a escribir, porque yo soy zurdo y tengo que aprender a escribir con la derecha, aprender el latín, aprender a conocer un poco el vocabulario sánscrito, darle el peso al personaje también, no solo físico, porque estaba un poco más obeso, sino también el peso en el tiempo de reflexión del personaje en el momento de hablar. Afortunadamente, como tenemos tanto conocimiento sobre la novela, o sea, tenemos tanto anticipo, y yo lo tenía un poco más por lo que te conté hace un rato. Claro, la has leído Entonces, varias veces, la has leído varias sí, veces. O sea, sí, entonces para mí fue fluyendo mucho. Y eso me implicaba que el primer día de rodaje estaba con las piernas temblando y estaba que me caía de los nervios, porque ellos ya llevaban 2 meses rodando y yo llegaba digamos que a suplantar a un personaje que ya se había construido. Entonces, como que esos son pequeños desafíos. Pero sí, no, hace rato que dejé de pensar un poco en la idea de que hay personajes más difíciles que otros. Yo creo que es el tiempo el que determina un poco qué tanto se demora uno en calzarlo, ¿no? En habitarlo. Pero todos implican un trabajo y un esfuerzo. y nosotros te lo agradecemos desde Latinoamérica, querido Diego, porque disfrutamos cada uno de tus proyectos. ¿Qué Gracias. le puedes decir a la gente que todavía no comenzó a ver Cien años de soledad? Pues para mí, desde siempre lo he visto, es la oportunidad de acercarse un poco a este mundo de Macondino, a este mundo que representa no solamente una cultura, sino todo un continente en un momento histórico por donde pasan historias de amor, historias de odio, historias de guerra, donde el poder y la justicia siempre están riñendo, donde hay identidad con una cantidad de seres humanos que toman decisiones absolutamente honestas. Me parece que es una de las obras más honestamente construidas, independientemente de lo que cualquiera pueda decir acerca de la plataforma o lo que puede implicar eso en términos de mercadeo. Más allá de eso, creo que es una pieza por sí sola. ¿Sabes qué? Yo le hubiera puesto Macondo para evitarnos todas esas peleas idiomáticas, ideológicas y todas estas cosas, refiriéndonos a que estamos hablando de Cien años de soledad, la obra maestra de la literatura colombiana, por lo menos, por excelencia, a través de los siglos. Es la obra más leída, la obra más conocida, y me parece que si es por eso, por esa razón, ¿por qué razón es la obra más, digamos, leída y conocida del mundo? Porque te ofrece un mundo, un universo al cual solamente accedes no solamente accedes desde los sentidos, sino también desde las emociones. Entonces me parece que vale la pena ingresar en este pequeño mundo para abrir esa ventana, a ver si la literatura, eh, le abres espacio a la literatura en tu corazón, o si la literatura le abre espacio al lenguaje audiovisual, que es el que estamos hoy conociendo todos y el que seguramente va a seguir evolucionando hacia otros estadios completamente superiores. Seguridad que sí. No se diga más, hoy es viernes, la gente tiene tiempo, así que señores, sumérjanse en este mundo mágico de Gabriel García Márquez.
en esta obra que está manejada magistralmente por un gran elenco y un gran equipo de producción. Y ustedes van a haber traducido esto a través de la pantalla de Netflix. Los primeros 8 capítulos ya son parte de la plataforma, así que Ujú. tienen un fin de semana largo para poder viajar y adentrarse justamente y vivir un poquito del Macondo que propone la obra. Diego Vázquez, qué placer poder haberte conocido, de verdad que sí. Ay, el placer es mío, Vladimir. A veces a mí me tienen que coger a golpes para empezar a hablar y después me tienen que coger a tiros para callarme. Me No, pero me encanta gusta. hablar, me Eh, encanta hablar. Sí, Espero dime. que esta sea la primera de muchas veces que nos reunamos para poder hablar de futuros proyectos que seguramente se van a sumar a tu maravillosa carrera. Bendiciones, oye, feliz año, que este 2025 Sí. venga con muchas cosas positivas para vos, Diego. Salud principalmente y bueno, que se sigan sumando personajes a tu galería que, como te digo, son sorprendentes y maravillosos cada uno. Ay, aprecio mucho tus palabras tan hermosas, Vladimir. Espero que el público lo pueda percibir, siquiera en un porcentaje, toda esa pasión y todo ese amor que nosotros entregamos de una forma voluntaria y además con todas las ganas para construir este 100 años de soledad. A ti, Vladimir, de verdad, un abrazo gigante por tu deferencia conmigo y bueno, que se lo disfruten este fin de semana, ese 100 años de soledad y nos vemos en el próximo proyecto, Dios mediante. Bendiciones, Vemos. amigos. Hasta Bendiciones, pronto. amigos, desde Bolivia les digo a ustedes, 100 años de soledad es la mejor propuesta para cerrar el año. Ni lo piensen dos veces y luego comenten también en las redes de Diego esto, comenten en las mías y bueno, feliz fin de semana, mis amigos, buenas noches, Buenas Latinoamérica. noches.